Buenos días, hermanos. Vamos a seguir estudiando algunas de las parábolas del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver una parte de la parábola de los talentos. Esta parábola es sobre una oportunidad que se desperdicia. ¿Y qué oportunidad más grande nos ha dado Dios, hermanos, que conocerlo a Él por medio de su Hijo Jesucristo y amarlo y obedecerlo y esforzarnos por vivir para honrarlo? Pero vamos a orar antes de leer esta parábola para que Dios nos dirija en este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos permites hasta el día de hoy. Y sobre todo, Padre, te damos gracias por el cuidado que has tenido de nosotros y también por el cuidado que tú tienes para que el alimento espiritual no falte en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque has puesto en nuestros corazones el deseo de estudiar tu palabra, de alimentarnos de tu palabra. Pero, Señor, no tengo yo la capacidad de exponerlo y tampoco tenemos la capacidad de aprenderlo si tu Espíritu Santo no está con nosotros. Señor, te pido que tu Espíritu Santo dirija cada palabra de este mensaje y que la semilla que el día de hoy sea depositada en nuestros corazones, la semilla de tu palabra, Señor, pueda dar el fruto por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para que, Señor, no sea nada más conocimiento que estemos acumulando en nuestra mente y en nuestra vida, sino que la podamos aplicar en tu poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, y dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, cuando llegamos a esta parábola, el contexto en el que se desarrolla es que los discípulos le han estado preguntando a nuestro Señor Jesús ¿cuándo viene otra vez? ¿Cuándo será su segunda venida? Y Él ya les ha contestado varias veces que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero nuestro Señor Jesús les enseña con las parábolas de las vírgenes y con la de los talentos que deben de estar listos. Recordamos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, donde el apóstol Pablo tuvo que escribirles en su segunda carta y decirles: miren, algunos de ustedes están tan preocupados por la segunda venida que ya prácticamente no están haciendo nada.
Y por otro lado también tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, que les dice a algunas personas: puede ser que algunos entre ustedes estén diciendo ¿dónde está la promesa de su venida? Pero sí vendrá, y va a venir como un ladrón en la noche, a la hora que no lo esperen, y esperemos que estén listos. Entonces, hermanos, debe de haber un equilibrio en nuestra vida cristiana, y una parte de ese equilibrio lo aprendemos en las vírgenes que tenían su aceite, que representa una naturaleza transformada, que representa la obra del Espíritu Santo de un alma redimida, de una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Y la otra parte del equilibrio la aprendemos en esta parábola de los talentos. La aprendemos que los verdaderos creyentes, que los verdaderos cristianos viven una vida de servicio y de productividad espiritual, porque como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Entonces debemos de estar esperando al Señor, hermanos, pero no sin hacer nada. Y nuestro Señor Jesús nos presenta el reino de los cielos y lo compara con estas parábolas. Y cuando se habla del reino de los cielos, hermanos, se puede referir a una de dos cosas. A veces se usa para hablar de las personas que han sido verdaderamente salvas por la gracia de Dios, y los identificamos como el reino interno, como el reino invisible que no podemos ver, porque nosotros no podemos ver quién tiene una fe verdadera y quién tiene una fe falsa, porque nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Es, por ejemplo, como se usa en Mateo 18:3, que dice: de cierto te digo que si no te vuelves y te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Es decir, que para entrar en el reino de los cielos, en el reino interno, invisible, es decir, donde no podemos ver quién es real y quién es falso, necesitamos ser verdaderamente salvos, tener una fe verdadera para entrar en el reino de los cielos. Pero también, hermanos, el reino de los cielos se puede referir a las personas que sí podemos ver, es decir, al reino externo, al reino visible, personas que dicen que aman o que aceptan a Cristo, pero que algunos son reales y otros son falsos. Es como el trigo y la cizaña, o es como el ejemplo de una red que atrapa pescado bueno y atrapa pescado malo, que después va a tener que ser separado. O es como la parábola donde algunos son tierra buena, donde la semilla crece y da fruto, y otros son tierra mala, donde la semilla no crece. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de los que han creído de verdad en Cristo Jesús como el camino y el único y verdadero Salvador. Pero cuando decimos nosotros algo está mal en la iglesia en la actualidad, estamos hablando de forma general, entendiendo que en la iglesia como un cuerpo, como una organización, hay algunos que son verdaderos creyentes y hay otros que son falsos. Y en esta parábola, hermanos, de los talentos y en la de las vírgenes, cuando se nos habla del reino, se está hablando de ese cuerpo de personas de manera general, donde hay algunos que son verdaderos y hay algunos que son falsos. Y es que, hermanos, en el reino visible siempre encontramos lo falso y lo verdadero. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro tiempo que es el tiempo de la iglesia, y aún en el tiempo de la gran tribulación, como lo vemos en esta parábola, que aún en ese momento de la gran tribulación, justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aún entonces va a haber vírgenes sin aceite, va a haber siervos que desperdiciaron su oportunidad, va a haber casas sin fundamento, va a haber cizaña creciendo entre el trigo, va a haber peces malos y va a haber tierra mala, y personas en un camino ancho que pasaron por una puerta ancha pensando que iban al cielo, pero no van a llegar ahí.
Es decir, hermanos, son como las personas que le dirán al Señor: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y no hicimos muchos milagros en tu nombre, y no echamos fuera demonios en tu nombre. Es decir, hermanos, estas personas hicieron milagros reales y profetizaron, y algunas veces acertaron en sus profecías y sacaron demonios de las personas, pero nuestro Señor les dice: apártense de mí, nunca los conocí. Y en esta parábola, hermanos, el Señor se va a hacer un viaje largo, y Él llama a sus siervos y les entrega sus bienes, pero algunos de esos siervos van a ser verdaderos y algunos van a ser falsos. Y este tipo de siervos, hermanos, a los que el Señor llama para confiarles sus bienes, eran siervos confiables, eran mayordomos con la autoridad para manejar los recursos de su Señor. Y en el versículo 15, el Señor les reparte los talentos. Dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y la palabra talento, hermanos, nosotros la usamos para hablar de habilidades. Es decir, cuando decimos que alguien tiene talento para cantar, o para tocar un instrumento, o para hacer algún deporte, o para alguna actividad. Pero en la parábola, hermanos, el talento es una medida de peso establecida. Es como lo que vemos en Apocalipsis capítulo 16, donde se habla de un granizo que va a caer y que su peso va a ser de un talento. Entonces, el valor del talento, hermanos, dependía del material que se estaba pesando. Si era oro, sería un valor muy alto; si era plata o si era cobre, sería un valor más bajo. Entonces el Señor se va lejos y les da cierta cantidad de monedas, probablemente de plata, porque la palabra que se usa para dinero en el versículo 18 es una palabra que se usa en otros contextos para hablar de monedas de plata. Y su responsabilidad de estos siervos, hermanos, es tomar ese dinero, invertirlo y tener una ganancia que no va a ser para ellos, una ganancia que es para su Señor, para demostrarles su fidelidad y su amor. Y dice el versículo 15 que a cada uno le repartió conforme a su capacidad. Hermanos, lo que Dios nos ha dado es con lo que vamos a trabajar para tener el mayor rendimiento posible para los intereses de nuestro Dios. Y no todos, hermanos, recibimos la misma cantidad. Y no estamos hablando de dinero. Fuimos creados con diferentes capacidades intelectuales, verbales, físicas, artísticas, sociales, diferentes habilidades, diferentes talentos. Y también, hermanos, Dios nos ha permitido diferentes oportunidades, diferentes maestros bíblicos, diferentes procesos para aprender y para poner en práctica su palabra. Por ejemplo, hermanos, hay cristianos que han tenido la gran bendición de estudiar en un seminario, de conocer la vida de hombres fieles a Dios, y también hay cristianos que nada más conocen básicamente el Evangelio y que han conocido pocos siervos fieles y muchos falsos maestros. Todos, hermanos, somos diferentes en cuanto a lo que hemos recibido de parte de Dios, y está bien si soy el que recibió un talento, y también está bien si soy el que recibió 2 talentos, y también está bien si soy el que recibió 5 talentos, y está bien, hermanos, porque así es como Dios lo diseñó, y su voluntad es agradable y es perfecta, y no tiene que estar acorde a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y en esta parábola, hermanos, vemos que el sirviente, el siervo que ama de verdad a su Señor, él va a decir: esta es mi oportunidad para demostrarle mi amor. Quiero estar a la altura de lo que el Señor confía que tengo la capacidad de hacer. Y los talentos que tenemos, hermanos, incluyen la enseñanza bíblica, incluyen cuánta oportunidad de escuchar una enseñanza bíblica saludable hemos recibido, y también
cuánta oportunidad Dios nos ha dado de bendecir a otros, de ver a alguna persona sin sustento y cubrir sus necesidades. O también la capacidad que Dios nos ha dado a todos, hermanos. Esta capacidad Dios nos la ha dado a todos los que recibimos su perdón, y que ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de perdonar y de amar a los demás sin importar lo que nos hayan hecho, porque si Dios, hermanos, nos perdonó una deuda impagable que nunca podríamos pagarle, ¿cómo podríamos nosotros, hermanos, no perdonar a alguien que nos ha hecho mucho menos y nos ha ofendido mucho menos de lo que nosotros ofendimos a Dios con nuestro pecado? Hermanos, todos los que decimos que creemos en Cristo tenemos diferentes capacidades, seamos reales o seamos falsos. Dios nos ha dado en su sabiduría perfecta y en su soberanía la oportunidad de ser no lo que nosotros queremos o soñamos ser, sino lo que Él ya diseñó para nosotros. Como dice en su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 3, Él da regalos a cada persona. El regalo de la gracia de salvación y el regalo de la medida de fe que Dios mismo repartió a cada uno. Y podemos ver, hermanos, que los siervos que recibieron 5 y 2 talentos, ellos duplicaron sus talentos. Ellos no tuvieron un resultado igual en la cantidad de talentos que le entregaron al Señor, pero sí tuvieron un resultado igual en la cantidad de fidelidad que demostraron. Hermanos, Dios ha diseñado soberanamente que algunos sean líderes y que otros seamos seguidores. Así lo hizo con los discípulos, donde Pedro y Santiago y Juan eran un grupo de líderes, y aún sobre ellos Pedro era un líder. Y en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia actual también hay liderazgo que se ha dado a hombres que la Biblia llama ancianos, y Dios lo diseñó así. Dios dio mayor capacidad y mayor oportunidad y mayor responsabilidad a algunas personas, y de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, hermanos, es lo que Dios espera de regreso de nosotros. Es decir, que si eres un 5, hay que ganar otros 5 talentos, y si eres un 2, hay que entregar otros 2 talentos, y si eres un 1, hay que entregar otro talento. Porque somos administradores, hermanos, estamos administrando esa parte de la riqueza eterna de Dios que Él nos ha confiado, y cada que escuchamos la enseñanza fiel de la palabra de Dios, cada vez que leemos su palabra, cada vez que aprendemos una gran verdad de su palabra, el Espíritu Santo de Dios acaba de aumentar la riqueza de la que vamos a rendir cuentas. Porque aunque es un privilegio recibir más, también, hermanos, ahora somos más responsables. ¿Y cómo vamos a responder, hermanos, ahora que sabemos que es una responsabilidad más grande que la del presidente de un país o que la del director del Banco Mundial? Porque somos responsables, hermanos, de administrar las riquezas espirituales eternas para el único Dios verdadero, creador del universo y de todo lo que existe. Y vamos a ver, hermanos, lo que hizo un siervo fiel, para que nosotros podamos seguir su ejemplo y podamos también ser esos siervos fieles que Dios espera. Dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Hermanos, este siervo respondió activamente al privilegio de servir a su Señor. Él no se quedó ahí sin hacer nada. Dice que él fue e hizo negocios, y no sabemos qué es lo que hizo con los 5 talentos, hermanos, pero sí nos dice el versículo 16 que él ganó 5 talentos más. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús está hablando, que aprovechemos, hermanos, al máximo la oportunidad y el privilegio espiritual que nuestro Dios nos ha dado. Dice el versículo 17, del mismo modo, el que había recibido 2 también ganó 2 más. Hermanos, todos tenemos la misma oportunidad de ser fieles. El de 2 tenía menos que el de 5, pero también fue fiel. Y eso es lo que Dios busca de sus siervos, hermanos, fidelidad en lo que hemos recibido, sea poco, sea medio o sea mucho, sea 1, sea 2 o sea 5.
Y dice el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hermanos, él enterró lo que había recibido. Y eso era algo normal en ese tiempo. Ellos usaban el suelo como caja fuerte. Y este hombre no hizo nada con el dinero, no ganó nada con él. Desperdició su oportunidad y desperdició su privilegio. Y esto no quiere decir, hermanos, que las personas que tienen un solo talento o que reciben menos son las que van a fallarle al Señor. Lo que quiere decir es que somos responsables de darle cuentas a Dios, hayamos recibido un talento o 5 talentos o 2 talentos o los que hayamos recibido, somos igual de responsables. Por eso el Señor usa el ejemplo del que tenía menos para que nosotros, hermanos, no pensemos, bueno, pues es normal que el Señor esté tan enojado porque le falló el que tenía más, el que desaprovechó más. Por eso nuestro Señor usa el ejemplo del que recibió menos. Mientras nuestro Señor, hermanos, está afuera y nos está preparando un lugar para que nosotros estemos juntamente con Él. Él nos ha dado diferentes niveles de privilegio, pero un día va a regresar y Él espera, hermanos, que en la rendición de cuentas hayamos ganado lo mismo que recibimos de Él. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo, el Señor de estos siervos viene y arregla cuentas con ellos. Hermanos, así que dice aquí el versículo que después de mucho tiempo, quiere decir que habrá un retraso en la venida del Señor, que será más largo de lo que pensamos y tenemos que estar ocupados sirviendo al Señor. Él no quiere, hermanos, que nada más guardemos todos nuestros talentos y que empaquemos nuestro equipaje y que nos sentemos nada más a esperar a que Él venga por nosotros. Hace algunos años, hermanos, hubo un periodo donde todo el mundo estaba hablando de la segunda venida y ya nadie quería ocuparse del futuro. Nadie quería comprar un seguro o construir o invertir o hacer cualquier cosa a futuro porque el Señor venía en cualquier momento. Y es que llegaron algunos adivinos, supuestos profetas y apóstoles, y dijeron algunas fechas, y llegó también el movimiento hippie, y llegó el movimiento de Jesucristo superestrella, y llegaron personas que hablaban de falsos viajes al cielo y falsos viajes al infierno, y lo siguen hablando hasta el día de hoy, y personas que tuvieron falsas visiones y revelaciones falsas como también tenemos hasta el día de hoy. Y se llegaron las fechas que los adivinos, supuestos profetas dijeron, y nuestro Señor Jesús no vino, y la gente regresó a su vida y regresó al mundo, y se olvidó de Dios en su vida diaria, y se fueron al otro extremo, hasta que se olvidaron de Dios. Ahora aquí, en estas parábolas de las vírgenes y la de los talentos, no se nos está hablando del rapto, hermanos. Aquí la iglesia ya fue arrebatada. Pero aprendemos, hermanos, principios de la mayordomía que Dios espera de nosotros y que podemos aplicar. Porque, hermanos, la segunda venida y el momento de la contabilidad no es un momento para recompensar a los cristianos. Es un momento para separar a los cristianos de los no cristianos que estén en la gran tribulación. Y la rendición de cuentas, hermanos, empieza en el versículo 31 y termina en el versículo 46. Y la vamos a ver en el siguiente mensaje, en la siguiente parte, pero solo vamos a cerrar un poco el día de hoy. ¿Qué pasa, hermanos, en la rendición de cuentas? Bueno, dice el versículo 20 y en adelante, que el que había recibido 5 talentos ganó otros 5, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y también le dijo lo mismo al que había recibido 2 talentos. Hermanos, aquí tenemos 2 creyentes verdaderos. Aquí tenemos 2 ovejas verdaderas, 2 siervos fieles. Pero había otro y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, él le devolvió el talento y de hecho no perdió nada de lo que había recibido. Hizo un buen trabajo guardando el dinero y de hecho no cobró comisión por guardarlo. Pero a él no se le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel.
El Señor le dijo: siervo malo y negligente. Así que, hermanos, 2 siervos aprovecharon su oportunidad para servir al Señor, y al aprovecharla dieron evidencias de que su salvación era verdadera, era auténtica, porque ellos estaban dispuestos, hermanos, a gastar su tiempo no para sus intereses, pero sí para los intereses del Señor, porque la ganancia sería de su Señor, porque, hermanos, toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Pero había un siervo más, hermanos, que metió el dinero en el suelo y que gastó su tiempo no en el Señor. Él gastó su tiempo haciendo lo que él quería hacer. Él no iba a gastar su tiempo trabajando para alguien que se fue lejos. Él no iba a gastar su tiempo y su vida para alguien que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció. Y tenemos muchos malos ejemplos así en la actualidad, hermanos, de siervos malos y negligentes que solo buscan su ganancia personal, que engañan a la gente por codicia o por ignorancia, y no por la ignorancia de la gente, sino por la ignorancia de ellos mismos, de no querer estudiar y escudriñar bien la palabra para entregar un mensaje fiel. Que solo están diciéndole a la gente que busquen su mejor vida ahora y sus comodidades en esta vida pasajera. Hermanos, hay que ver buenos ejemplos. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que vivió una vida que glorificó a Dios. Él era un 5 talentos y devolvió 5 talentos más. Él no desperdiciaba, hermanos, ninguna oportunidad. Él aprovechaba al máximo su privilegio espiritual. Como dice en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, cualquier cosa que hagan, glorifiquen a Dios. Es decir, si Dios se glorifica en lo que quieren hacer, entonces háganlo, porque toda nuestra vida debe de glorificarlo. Y si Dios no se glorifica en lo que quieren hacer, entonces no lo hagan, porque toda nuestra vida debe de glorificar a Dios. Hermanos, seamos doctores o profesores o vendedores o pintores o abogados o contadores o soldadores o cualquier actividad que realicemos, hermanos, que las personas con las que tenemos contacto puedan conocer a Dios por nuestras palabras y por nuestras acciones, para honra y gloria de Dios. El apóstol Pablo también escribe en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, 21 y 22, él les dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan, que probablemente era Timoteo y Epafrodito. Dice: y todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. Hermanos, ¿quiénes eran los de la casa de César? Bueno, es que Pablo, ya sea que comiera o que bebiera, o que estuviera libre o que estuviera preso, todo lo hacía para la gloria de Dios. Así que cada vez que venía una guardia de soldados a relevar su guardia ahí en la cárcel, él tenía oídos frescos, hermanos, para compartirles las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús para la honra y gloria de Dios. Y si regresamos al capítulo 1, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo no vivía demandándole a Dios las riquezas o las comodidades que tenían los gobernantes impíos en Roma, o no vivía demandándole su salud o su libertad a Dios. Él vivía dando gracias a Dios por cada situación que pasaba en su vida, porque sabía que cada cosa que le ocurría iba a ser usada por Dios para honra y gloria de su nombre. Dice Filipenses 1, versículos 12 y 13, hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, el apóstol Pablo convirtió a Cristo a toda la guardia pretoriana. Él no estaba buscando su mejor vida ahora. Él no estaba buscando su propia ganancia. A él no le interesaba ganar su libertad o su salud o riquezas. Él fue como esos siervos, hermanos, que trabajaron para la ganancia de su Señor, que trabajaron los talentos que Dios les entregó, aunque sabían que los talentos eran del Señor y que la ganancia también sería del Señor.
Y su señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, Pablo, en el gozo de tu Señor. Y dice Filipenses 1, versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, estos soldados que ahora eran hermanos pretorianos de la casa de César, dice que se atrevían a hablar sin temor, aunque les costara su trabajo, aunque les costara su propia vida, por hablar de Cristo, por hablar de las buenas nuevas del Evangelio y decirle a la gente: puedes perder todo, puedes perder tu libertad, puedes perder tu vida, puedes perder tu salud, pero ganar a Cristo y la verdadera vida que hay en Él. Hermanos, nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la responsabilidad que Dios nos ha dado, no de vivir nuestra mejor vida aquí y ahora en este mundo temporal, donde nuestra vida es como una neblina? Como abunda hoy el falso evangelio de la prosperidad, o en los coaches que tenemos ahora, en lugar de pastores que enseñen y que alimenten a las ovejas con el alimento verdadero, que es la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para administrar bien el privilegio que nos ha dado Dios de conocerlo a Él? Y el santo llamado, hermanos, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de tomar nuestra cruz cada día, de negarnos a nosotros mismos y seguirle. Hermanos, en esta parábola vemos la misma advertencia amorosa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da muchas veces en su palabra, y en especial en las parábolas que hemos estudiado. Él nos dice: asegúrate que aunque estés externamente en el reino, que aunque estés externamente y digas que crees en Cristo, también estés interiormente en el reino. Asegúrate que seas un creyente verdadero, para que no pases la eternidad separado de Dios. Hermanos, hoy es un día de oportunidad, porque no sabemos los planes de Dios, cuando Cristo venga por su iglesia o cuando nos llame en su plan soberano a su presencia, y tenemos que estar listos, hermanos, examinar nuestro corazón y ver si somos siervos fieles a Dios, y si al estar revisando nuestra vida, hermanos, tenemos miedo de ofenderlo y sentimos preocupación por conocer y por hacer su voluntad por encima de todo, y si nos sentimos preocupados, hermanos, por nuestra incapacidad de negarnos a nosotros mismos, y si nos sentimos preocupados por tratar de nunca ofender a otro cristiano, o de no ser piedra de tropiezo para algún hermano, o por aprovechar, hermanos, cada oportunidad para predicar el evangelio con nuestras palabras y con nuestras acciones, hermanos, estas preocupaciones pudieran ser marcas de sinceridad y de ser un creyente verdadero. Pero, hermanos, si esas no son las preocupaciones de nuestra vida, y si no nos preocupa la responsabilidad que recibimos, y si no nos preocupa la forma en la que hemos administrado lo que Dios nos ha dado, y si no nos preocupa ser de tropiezo para alguien más, y si no nos preocupa nuestra incapacidad de obedecer a Dios, y que a veces cada día le fallamos, y si no nos preocupa que la gente que nos rodea no ve en nosotros a Cristo y no escucha de nosotros sobre Cristo, si nada más nos preocupa, hermanos, el dinero o el éxito o la salud, entonces, hermanos, nos estamos engañando, pensando que todo está bien, pensando que estamos verdaderamente en el reino, pero nada más estamos externamente. Porque, hermano, no importa qué tan fieles seamos externamente a una iglesia, necesitamos verdaderamente que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador, y tenemos que venir a Cristo y confesarle nuestro pecado y creer en Él como el único camino al Padre, como nuestro Señor y Salvador, y aprender a depender de Él y a vivir para Él y para la honra y gloria de Dios cada día. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es tan directa y tan
dura como una espada de dos filos que penetra nuestro corazón. Y nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, y te doy gracias, Padre, por tu gracia salvadora. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Padre, y es mi oración que nadie estemos viviendo engañados por Satanás, creyendo que estamos en tu reino y que solo estemos externamente, pero también te pido, Padre, que tampoco estemos engañados por nosotros mismos, viviendo una vida donde no te damos a ti la gloria, donde tú no eres nuestra prioridad. Padre, por favor, ayúdanos para que podamos mirar a tiempo nuestra vida y ver si somos trigo o cizaña, ver si nuestras lámparas tienen aceite, ver si estamos cimentados en la roca que es Cristo. Padre, ayúdanos para que nadie nos quedemos sin examinar nuestros corazones y que tu precioso Espíritu Santo nos ayude y abra nuestros ojos para ver nuestra realidad. Y si es nuestro caso y si somos falsos, ayúdanos a venir, Padre, con un clamor verdadero, pidiendo por tu gracia salvadora, y acéptanos en tu reino eterno, Padre. Ayúdanos para ser creyentes verdaderos y siervos fieles que aprovechamos al máximo la oportunidad de administrar lo que tú nos has confiado. Señor, y perdónanos porque a veces oramos mal. A veces oramos mal y pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros placeres y en nuestros deleites y nos hemos olvidado de orar para tener comunión contigo. A veces solo te pedimos que resuelvas nuestros problemas cuando deberíamos de pedirte que si tu nombre es glorificado en las dificultades que estamos viviendo, que estamos pasando, entonces no quites esas dificultades de nosotros. Y si tu nombre es glorificado en quitar de nosotros esas dificultades, entonces que las quites, pero que todo sea para tu honra y para tu gloria y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.